Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los programas de Derecho y Geopolítica, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de la actualidad, de la región y del país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, David Bentham y Miguel Vélez. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados y el presentador y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que están vinculados dichos invitados. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 de 2015. Se sancionó la Ley Estatutaria en Salud con la que se pretende dar solución a la crisis de las últimas décadas del sistema de salud, la cual ha desencadenado reportes como el de la Superintendencia de Salud del año 2014, en el que se afirma que se recibió 187.625 quejas por dificultades para acceder a la atención, demoras, negación de procedimiento, fallas en la afiliación, etc. Y que en el año 2013 se instalaron 115.147 tutelas que reclamaban el derecho a la salud. Eso torna especial relevancia a esta ley, y para dialogar sobre este tema tenemos dos invitados muy especiales y una coentrevistadora, quienes son el doctor Jorge Julián Osorio, quien es médico egresado de la Universidad CES, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Desde el año 2000 se desempeña como decano de Medicina en la institución. Ha participado en múltiples juntas y comités del sector salud a nivel local y nacional, y es actualmente presidente de la Asociación de Facultades de Medicina ASCOFAME. Asimismo, ha sido nombrado rector de la Universidad CES a partir del 16 de enero del año 2016. El doctor Jaime León Gañán Echavarría es abogado, doctor en Derecho con énfasis en Salud de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad UPB. Actualmente se desempeña como coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, coordinador de la Cátedra Abierta en Seguridad Social de la misma universidad, y ha participado en diversos comités del sector salud a nivel local y nacional, así como en otros escenarios académicos. Bienvenidos, doctores. Doctor Jorge Julián, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Jaime León Gañán, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, un cordial saludo a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, una felicitación muy especial al doctor Gómez por su designación como rector, deseándole muchos éxitos y bendiciones en esa especial misión en favor del CES y la sociedad en general. Bueno, y tengo como coentrevistadora a la doctora Natalia Eugenia Gómez, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de CES. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para iniciar esta entrevista, la primera pregunta, al menos que me llama la atención a mí, sería relacionada con qué es lo que trae de nuevo esta ley estatutaria y por qué es importante esta ley estatutaria. Bueno, sí, lo primero, antes de decir qué trae de nuevo la ley en sí misma es una novedad. La ley estatutaria precisamente es, diría un logro de la sociedad colombiana en cuanto a definir o determinar, uno, obviamente que el derecho a la salud se constituye como un derecho fundamental autónomo, pero digo que en sí mismo la ley es una novedad porque normalmente habíamos reglamentado la salud a través de leyes ordinarias. En términos jurídicos existen categorías o jerarquía de leyes y una de ellas es la ley estatutaria, que es una ley casi o cuasi constitucional. Es decir, mientras las otras leyes, las ordinarias, desarrollan la Constitución, esta la amplía. Es decir, es como si estuviéramos leyendo para efectos de
constitucionales. En la ley 1751 pues estuvimos leyendo el artículo 49 de la Constitución en este momento, ampliado con esta ley. Por eso ella misma es una novedad, porque además diría yo que es un logro y una puerta interesante, tanto de lo social, jurídico, económico, político, para visualizar y para visibilizar la salud desde otro punto de vista al que tenía antes de esa ley. Bueno, doctor Osorio, cuéntenos si el concepto, o sea, que usted trae la ley estatutaria es importante porque consagra el derecho a la salud, o este no será un término novedoso. Bueno, yo quiero decir sobre el análisis de la ley varias cosas. Lo primero, yo creo que la ley no entra en un punto fundamental que está garantizando, porque es clarísimo que garantiza el derecho a la salud. Pero la pregunta fundamental es ¿qué es salud? Porque yo creo que es un problema grande que nos estamos enfrascando. Salud no es ver a los enfermos, salud no es pagar de acuerdo a una UPC. Salud es una construcción colectiva. Y ahí me voy a varios aspectos de la ley. Artículo 4. Creo que está definiendo, creo que hay una contradicción. Claro que esta es una ley estatutaria y está por encima de las otras leyes, pero para mí hay una contradicción. Está definiendo un sistema de salud. Y para nosotros el sistema de salud sí se creó, la ley 056 del 75, pero desapareció como concepto de solo sistema de salud con la ley 100 y reafirmado por la 1122 y la 1438. O sea, primero, la ley lo que hizo, desde el punto de vista jurídico, garantizó un derecho, que creo que habrá que discutir qué es la fundamentalidad, porque para mí es imposible entregar salud totalmente. Segundo, no se centró en qué era salud. Voy a poner un ejemplo, el problema de farmacodependencia no es solamente un problema, digámoslo, estatutario, sino los esquemas de protección. Pero el mayor acierto y donde yo más disfruté fue cuando leí y dije, están entendiendo por fin qué es salud, cuando leí los determinantes en salud. En el artículo 9 y el parágrafo, para mí fue lo más valioso, donde dice qué se entiende por determinante, y simplemente al final, los cuales serán financiados con recursos diferentes a la destinación al cubrimiento de los servicios y tecnología en salud. Yo creo que ahí simplemente para dejarle la palabra por el corto tiempo, hay algo que analizar. ¿Por qué los determinantes no es salud? Para mí la salud es una variable dependiente y no es una variable independiente. Solo dejo para iniciar, me parece extraordinario que se haya hecho, 1, vía estatutaria. 2, no creo que haya tanta fundamentalidad en salud, creo que hay más conexidad en salud. Pero 3, no hemos entendido qué es salud, no hemos entendido qué es sistema de salud, qué es sistema de seguridad social, sistemas de protección social y sistemas de seguridad social. Doctor Gañán, la salud como derecho fundamental es un concepto novedoso de la Ley 1551-2015. El concepto de salud está construido y se ha ido construyendo, y no es un término pacífico, además que es polisémico, porque está independiente con otros conceptos, con otros derechos, con otros deberes, con otras libertades. Y la estatutaria realmente no trae, que es una de las falencias, por ser estatutaria, realmente no significa que tiene todo, trae alguna falencia. Yo también estoy de acuerdo con que muy rápidamente entra a hablar de un sistema, y ese es uno de los artículos que no deberían estar en una estatutaria, pero en cuanto al término de derecho fundamental autónomo, ya sí había una construcción desde mucho antes por la Corte Constitucional. De hecho, en lo que nosotros llamamos en derecho el bloque de constitucionalidad, existen instrumentos internacionales que ya lo han dicho desde el año, por lo menos desde el 2000, con la observación 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después lo repitieron en varias. O sea, ya si nosotros hubiésemos acogido el concepto de bloque de constitucionalidad dentro de su integralidad, diríamos que el concepto de derecho fundamental a la salud ya estaba listo. Además, antes de la sentencia 760-2008, inclusive desde el 2005, ya habían sentencias que habían dicho que era autónomo fundamental, era fundamental autónomo. Yo quiero aclarar rápidamente qué significa fundamental en términos de derecho. En términos de derecho, un derecho es fundamental en diferencia a los derechos típicamente llamados de segunda generación en algún tiempo, hoy ya es un concepto histórico, llamados también sociales, económicos, culturales o programáticos. Esos derechos, en términos jurídicos, necesitaban de 3 condiciones para hacerse efectivos. Era voluntad política, reglamentación y dinero, o sea que el verbo
en los estados era el podrá. Se podrá hacer efectivo siempre y cuando hayan las características. Cuando un derecho pasa a ser fundamental, entonces el verbo cambia, como lo dice la misma ley y la Constitución, cambia de podrá a garantizar. O sea, el Estado garantiza, independientemente ya de las condiciones de capacidad económica de las personas, y debe garantizar y propender por garantizarlo. Y lo otro que quiero aclarar de fundamental es que fundamental no significa que se dé todo. Ningún país es capaz de dar todo en salud, obviamente por los recursos y por las condiciones. Y diferente en derecho se diferencia fundamental de fundamentalismo. Inclusive en la teoría de Royal Alexis, que es el padre de los derechos fundamentales, él dice, como decía el doctor Jorge Julián, que los derechos fundamentales son limitados y tienen limitantes. Y son, eso sí, tienen limitantes, pero también tienen otra condición que llama de progresividad. Y es que los estados, a medida que tienen recursos, tienen mejor capacidad, tienen mayor infraestructura, tienen mayores concertaciones sociales, entonces van aumentando o mejorando el derecho. Pero es real que ningún derecho fundamental es absoluto, inclusive ni la vida. Porque la vida, lo vemos que en términos de derechos fundamentales, alguien puede matar a otro en defensa propia, por ejemplo. Yo noto que el doctor Jorge Julián quería decir algo cuando el doctor Jaime León estaba hablando sobre la fundamentalidad. Quisiera que nos manifestara qué idea se le vino a la mente. El planteamiento es fundamental, y no soy abogado, con la profundidad que lo abordó el doctor Gañán. Para nosotros, desde la perspectiva social, es un derecho que, voy a decir desde la palabra social, que es intuito perso, es de la persona. Y el doctor Gañán dijo, bueno, nos presentó, podrá. ¿Cuál es el problema que uno ve? O sea, la salud, los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Eso pues, podremos hablar desde derechos, de salud, desde lo que quiera. Voy a traducir, no hay plata para tantas cosas que hay que entregar. Y voy con el punto, listo, si es fundamental, a mí solo me quedan unas dudas. ¿Por qué hablan de progresividad de un derecho? Ejemplo, listo, mi derecho fundamental, y voy a traducir la palabra podrá, que va como a futuro, lo construiremos. Creo que es una colombina que nos están dando. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y continua del acceso a servicios. Ya lo vimos con la discusión entre CTC, que estamos como las reuniones científicas, donde dijimos, listo, la autonomía es del médico. Eso es puro, bueno, pues, puro como fundamentalidad, listo, eso no es así. Ya la ligaron a CTC. Entonces voy progresividad del derecho. Ahora, y lo otro es sostenibilidad. Voy con el podrá, recuerde que puse promoverá como otro verbo, y voy con sostenibilidad. El Estado dispondrá, otros verbos tendrá, ya, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios. Entonces, vendrá la discusión entre lo que dice y lo que se hace. Lo estoy diciendo no con la profundidad que lo han planteado ustedes. Solo digo, los sistemas de seguridad social ya son obsoletos en el mundo. El mundo va por otro lado. Es más, me preocupa que Centroamérica ya va por conceptos de protección más que con conceptos de seguridad. Es decir, que con lo que nos afirma el doctor Jorge Julián, podríamos afirmar que la ley tiene contradicciones desde sus conceptualizaciones. Es que esta ley, Natalia, es una ley que habría que hablar de la historia de cómo entra la ley, obviamente, cómo se hace su evolución. Yo personalmente no estuve de acuerdo con el concepto inicial que entró de la ley, de acuerdo, 9:30 y un 29 de marzo. Fue una ley que entró sin discusión, una ley que entró, diría yo, tratando de afinar el sistema que hoy existe, que realmente la ley hay que leerla, no la ley, sino realmente hay que leer la sentencia es la que reorienta la ley, la de 313-2014. Pero igual, en la ley como está, hay grandes contradicciones. Por eso es una ley jurídicamente, en mi concepto y mi criterio, es una ley antitécnica desde lo jurídico, porque quiere ser una ley estatutaria. Por eso de ahí resaltaba yo al comienzo el primer artículo y el segundo, pero de ahí para atrás hay artículos que obviamente de la técnica jurídica son más de una ley ordinaria. Por ejemplo, el traer el artículo que habla del sistema, pero otros artículos que trae más adelante eran típicos de una ley ordinaria y no una ley estatutaria. O sea que hace un híbrido en técnica jurídica que no corresponde. De hecho, yo recuerdo que nosotros presentábamos un proyecto de ley estatutaria mucho más amplia, estamos todos los que hemos trabajado en salud, sobre todo en Antioquia,
y presentamos una ley estatutaria mucho más amplia, la cual no pasó porque esta tenía un mensaje de urgencia por gobierno. Entonces, finalmente, quien la arregla un poquitico o mucho es la Corte. Yo estoy de acuerdo con el doctor Julián en dos cosas, es en que los derechos fundamentales son, y él lo dijo muy bien, sin ser abogado, lo dijo, son innatos o inherentes a la persona, por eso son fundamentales. De hecho, no necesitaríamos ni una ley siquiera para decir que un derecho es fundamental, porque es inherente a mí. Pero lo que hace una ley estatutaria, o debería haber hecho una ley estatutaria, es crear los mojones jurídicos de la garantía y de algunos aspectos grandes de la ley. Yo resalto la ley otro punto rápidamente, por efectos de tiempo, y es que dice fundamental autónomo. Ese autónomo en derecho tiene una característica muy importante, y si recuerdan nuestros oyentes y ustedes, para poder tutelar un derecho o una prestación a la salud más bien, porque el derecho a la salud también estoy de acuerdo que es mucho más amplio que el sistema y mucho más amplio que la ley. O sea, la ley no es el derecho, ni siquiera la Constitución. Entonces, para poder tutelar algo, había que hacerlo con nexidad con un derecho que fuera fundamental de por sí, como la vida, como el libre desarrollo de personalidad. Entonces, en esa conexidad había que decir, es que esa salud pone en peligro un fundamental, y eso se llamaba teoría de la conexidad o extensión. Hoy, ¿qué nos dice la ley? Que la salud en sí misma, como derecho, es un bien, en sí mismo es un bien, y puede ser tutelado a pesar de no estar en juego, por ejemplo, la vida o estar en otro derecho fundamental. Creo que eso es la parte más importante de la ley en términos de conceptuales. Doctor Jorge Julián, yo quisiera, aprovechando que usted es médico, la experiencia que tiene, el vínculo que tiene con la universidad, una pregunta que me surge muy en específico sobre esta ley, y es, a mí me parece que brillan ciertas ausencias. Por ejemplo, después de hacer un estudio, uno observa que hasta hablan de control de precios de medicamentos y de la necesidad de una formación del personal que trabaja en medicina. Sin embargo, no hacen advertencias sobre puntos muy importantes y yo creo que aquí va a tocar fibras sensibles, y me disculpan por la pregunta. Por ejemplo, si se habla de control de precios a los medicamentos, ¿por qué no se habla de control de precios a los servicios de los profesionales en medicina? ¿Y qué pasa con la oferta y la demanda de servicios educativos, por ejemplo, en especialidades y subespecialidades en medicina? ¿No es como una falencia que tiene esta ley? Bueno, yo como viejo voy a empezar con la historia. Recuerde que había dos proyectos. Una era la reglamentaria y otra la estatutaria. Recuerde que la reglamentaria no pasó en el Congreso y nos la introdujeron toda en la ley 1753 o Plan de Desarrollo. O sea, lo que hablábamos antes de una única cuenta ya está en el Plan de Desarrollo. Ya, este presidente no lo hizo por vía emergencia social, sino por vía Plan de Desarrollo. La ley tiene, voy a hablar desde lo social, la ley tiene unos absurdos gigantescos. Mire, autonomía médica, si vamos a tener el artículo 17, autonomía médica, entonces desaparezca el post. O sea, el médico es infinito, se puede dar lo que le quiera. Absolutamente peligroso. La autonomía no es del médico, es de la profesión, que es diferente. Nos tenemos que entender como códigos de conducta desde una profesión. Entonces yo me lo artículo y se garantiza autonomía de los profesionales de la salud. O sea, ¿para qué post? ¿Para qué UPC? Bueno, o sea, una cosa es la autonomía de la profesión. Segunda pregunta. Recuerde que esto lo lideró la Academia de Medicina. Aquí todo el mundo está abrogando nombres. Ya hay salvadores de salud, grupos de salud, los poseedores de la verdad en salud. En este caso, la Academia de Medicina sí está desde la Ley 23, y es quien es asesor, y la Federación Médica Colombiana. Pero es que nos vamos ya a lo académico. El fundamento de la Academia de Medicina son modelos de asistencia pública. O sea, para mí, un Estado más benefactor, más dador de todo. Yo creo que el modelo de un mundo globalizado, donde tiene que haber equidad y responsabilidad, es un modelo más de seguridad hacia un concepto de Estado que es que en el fondo brinda protección social. Entonces, van las preguntas que usted me hizo, fue la discusión. Recuerde que cuando presentaron la ley estatutaria estaban el presidente de la Academia de Medicina y la Federación Médica Colombiana, que tienen sus planteamientos importantes. Nos invitó a Ascofame, aquí estoy diciendo, pues como Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que ha tenido otro planteamiento.
¿Por qué me pregunta usted lo de los profesionales de la salud? Estoy de acuerdo, aquí no hay una política de recursos humanos en salud, no hay una política nacional, en otros países se reglamenta. Y yo creo que la ley, no plantea en el fondo, y yo me voy por el artículo número 1, simplemente el objeto, lo que está garantizando es un derecho fundamental y recuerde lo que dice, y establecer mecanismos de protección. La pregunta es cómo van a ser los mecanismos. El problema, y a raíz de su pregunta, el problema de la seguridad social, le voy a decir, el mayor problema va a ser recursos humanos. Porque es que por más que aumente la UPC, que hagamos, que no hay recursos suficientes, pues yo le voy a decir cuál es el problema. El problema es que el modelo que hay dentro de lo estatutario no es sostenible. Yo no puedo sostener a tarifas de manual tarifario un especialista que es el único, que es un monopolio, es absolutamente, y va a ser peor todavía hacia el futuro. Como ustedes pues plantean, realmente hay aspectos positivos y controvertidos, pero hay unos aspectos prácticos que nuestros oyentes se cuestionan, como por ejemplo, si realmente con la ley estatutaria se acaba el denominado paseo carrusel de la muerte. Bueno, una pregunta muy importante porque yo me sostengo desde que salió el proyecto y en los primeros foros que hubo, una vez se aprobó la ley estatutaria, y siendo ave mal agüero, siempre lo he dicho y lo reiteraré aquí, y por lo que está pasando, es que las leyes no cambian la realidad. Y leyes tan bonitas como esta, en el aspecto pues grande del concepto, obviamente trascendente del derecho, no cambia la realidad, y la realidad es que tenemos, creo yo, en mi criterio, un sistema ya con mucha fractura. Y cuando digo sistema no hablo de las EPS, hablo de todos los actores, incluyendo los usuarios, incluyendo los médicos, incluyendo la EPS, las IPS, el mismo Estado, el FOSIGA, nosotros, los académicos. O sea, es un sistema que uno debería, yo creo que Colombia debería sentarse a revisar si es que debemos transformar el modelo o no, pero con algunas verdades que nos debemos decir. Y una de las verdades importantes es, hombre, ¿qué recursos tenemos o no tenemos? Porque hemos oído entonces que dice que no hay recursos, que sí existen. Bueno, ¿qué recursos tenemos? Pero también una concertación de cuál salud queremos, cuál sería el contenido esencial, porque los derechos fundamentales tienen un núcleo o contenido esencial que obviamente debe ser una concertación de Colombia, de los colombianos y colombianas que no lo hemos hecho. Por eso la estatutaria puede ser o todo o puede ser nada. Pero para ir al fondo de la pregunta, entonces yo creo que mientras no cambiemos cosas que sean más trascendentales que la ley, que son los valores, los principios, la solidaridad, el pensar en el otro como un ser humano, en cambiar, por ejemplo, lo que desean ustedes ahora, de ampliar y mejorar en lo posible todo lo que es capacitación. Sabemos que las especialidades están cerradas para una o dos personas, tienen que pagar, además tienen que dar muchas veces el trabajo para poder hacerlas. Pero a eso súmele muchas cosas, y yo creo que mientras no cambiemos el concepto de salud realmente, y mientras no cambiemos los valores y eso, pueden salir 3 leyes estatutarias y seguimos viendo lo que nos acaba de decir el informe de la Defensoría del Pueblo, que acaba de salir, que en promedio, y eso es indicador de alguna cosa, se están colocando cada 4 minutos una tutela en salud, y desafortunadamente, y nos sigue doliendo mucho eso, que el 72% en promedio entre el contributivo subsidiado sean por cosas esas cosas que ya están en el plan obligatorio, que la gente ya las pagó. Jaime Gañán, y luego en título personal, yo nunca he estado en desacuerdo con el negocio. Bueno, pero es que cuando el negocio funciona y a uno le dan calidad y le dan accesibilidad, y si eso hubiera pasado en salud, en términos de servicios, no estuviéramos aquí. Pero es que fuera eso, le cobran el POS, el aporte, y cuando va la gente le niegan cosas que están en el mismo plan obligatorio, lo cual es también un indicador grande que esta ley, si no se hacen otros cambios grandes, la ley va a quedar en papel, por lo menos en lo positivo. Y dado eso que usted señala, doctor Gañán, pues, y esa indudable separación entre la realidad y el deber ser, lo que se prescribe y lo que podemos describir frente a lo que se prescribe, quisiera que nos hablaran ambos, de pronto usted, doctor Gañán, y el doctor Jorge Julián, sobre un aspecto que trae la ley que, a mi parecer, pues merecería alguna reflexión, y es: la ley tiene una relación con el tema de las nuevas tecnologías, pero también menciona la medicina intercultural.
¿cierto? Hacen alusión a la posibilidad de un sistema de medicina intercultural, incluso en el caso de las comunidades indígenas. Y yo quisiera que me hicieran alguna referencia a eso. ¿Cómo va a entrar a jugar esta ley con las nuevas tecnologías en salud? Y también ese tema de la medicina intercultural, ¿qué implicaciones tiene frente a lo que va a pasar con el sistema de salud en adelante? Bueno, yo quisiera dejar el tema de la tecnología al doctor Julián. Voy a hablar de la segunda muy rápidamente, y es que la ley trae una contradicción grandísima. Le explico la contradicción de la ley. La ley trae, de las cosas positivas que trae son los principios y los elementos, y dentro del elemento están unos elementos que son del Pacto Internacional, que son accesibilidad, disponibilidad, calidad, aceptabilidad. Trae unos principios, sobre todo uno que rescatamos hace como 20 años, entre todos aquí en Medellín, aquí en Antioquia, que fue el principio Promine, pero también los principios bonitos de integralidad, interculturalidad y todo eso. Esa parte está bonita. Pero si uno lee las exclusiones de la misma ley, dice, yo no soy médico y aquí me disculpan, dice que solamente se excluirá la medicina que no tenga evidencia científica. Entonces, si yo excluyo la evidencia que no tenga evidencia científica, tengo que excluir de entrada la medicina tradicional, ancestral de nuestras comunidades indígenas. Entonces, por un lado me dice que la acepta, pero por otro lado me dice que la excluye. Y existe, les cuento, ya muy pronto saldrá, que es el CISPI. El CISPI es el Sistema Integrado Interculturalidad Propio Intercultural de los pueblos indígenas, que no niegan la otra medicina, o sea, la occidental, sino que la articulan, porque precisamente la Ley 100, ya sí Ley 100, también los excluyó. Por eso la estatutaria trata de mejorar eso, pero ya vemos la contradicción. Entonces ellos hacen un sistema, entre comillas, porque la palabra para ellos, sistema, no es la misma que para nosotros, trae el sistema con unos principios cosmogónicos de ellos, dentro de su interculturalidad y su cosmogonía. Pero entonces con la estatutaria nos están diciendo que van a hacer inclusive una universidad de medicina ancestral y occidental. Quiere decir entonces que si está excluido, no se tendría en cuenta. Son grandes contradicciones que trae la norma, previamente porque, doctor Julián, nosotros no nos invitaron a participar al CES con toda la capacidad que tiene, a la Antioquia, a la UPB. O sea, nosotros no, si hubiéramos entrado ahí, de pronto hubiéramos dado un pequeño aporte para que no fuera tan contradictoria una ley estatutaria. Claro, sí, doctor Jorge Julián. Bueno, afirmando que la ley se basa en sistemas de salud, artículo 4, que es un exabrupto intelectual para mí, hablar en este momento solamente de sistemas de salud. Quiero decirle que el CISPI viene por resolución. Nosotros hemos venido trabajando en Cauca hace ya, que es lo que mencionó el doctor Gañán, hace 2 años. O sea, es una resolución que la firmó el presidente y su ministro cuando hubo la reunión de los pueblos indígenas. Y yo creo que hay mucho que aprender. Estoy de acuerdo con la contradicción. Porque recuerden que el CISPI, yerbateros, chamanes, su cultura ancestral tiene que ser respetada. Pero creo que hay mucha tela para cortar, como la hay en el derecho en este momento, que se están preguntando, la cultura dice que se podrá violar una niña y será castigado con látigo. Nosotros tenemos la pregunta en salud, la misma. ¿Se podrá matar a un paciente bajo una cultura ancestral? Atención de un parto que viene en Podálica, Naga, por una cultura ancestral donde el niño la probabilidad de morir es muy alta. Y yo creo que esa interculturalidad va a tener mucha tela que cortar, porque así como en la parte penal, ya creo que hay discusiones. Ayer escuchaba ese tipo de discusiones, hasta dónde llegue. Yo creo que en salud vamos a tener que, ejemplo, un cáncer con pronto alivio, con hierbabuena, yo creo que no mejorará, y tendremos que tener, más que una norma, estoy de acuerdo, un diálogo intercultural, lo primero con el CISPI. Lo segundo, doctor Julián, ahí agregar, en la parte general del CISPI, que nos ha tocado leerla mucho y participar, esa primera parte es como si fuera una ley realmente estatutaria. Esa es más estatutaria que esta. Sí. Obviamente están los inconvenientes que es el doctor Julián, pero esos inconvenientes habría que verlos en algún momento a la luz, como voy en lo penal, a la luz de normas más grandes, que son la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Pero esa primera parte del CISPI es lo que uno quisiera que fuera una estatutaria. Pero ya estaba y no fue tenida en cuenta en la ley estatutaria. No. Y lo otro es, yo no puedo entender, los que están haciendo salud, ¿qué están entendiendo por salud?
y ubique los problemas de salud, violencia, farmacodependencia. Y me fascina mucho que el plan de desarrollo esté hablando del modelo MIAS, que son modelos integrados de atención en salud. Que las facultades de medicina nos estemos cuestionando la forma de educar los médicos, mandarlos a los hospitales de alto nivel de complejidad y comenzar ya a meter nuevos tipos de modelos de trabajar en prevención. Pero mire, a mí este parágrafo yo digo es absolutamente espectacular. Ahí explican por qué no entendió. Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que determinan la aparición de enfermedades tales como sociales, económicos, culturales, nutrición, ambiental, ocupacional, habitacional, educación, acceso a los servicios públicos. Eso es. Los cuales eran financiados con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y tecnología en salud. ¿Qué servicios de salud? O sea, ¿sabes qué están diciendo? Que la ley estatutaria es hecha para ver enfermos. Es hecha para ver enfermos. No es hecha para cubrir lo que antes de la enfermedad. Entonces, estamos al revés. Sí, es que hasta el primer o segundo artículo es estatutaria. Luego ya, como estaba toda esa tendencia y todos esos intereses que habían con la estatutaria, pues con la primera, entonces se tergiversó mucho. La estatutaria podría haber tenido solo 4 artículos. Y con el primero no más, para decir que la salud es promoción, es prevención de la enfermedad. Y eso implica un concepto diferente, amplio e integral de lo que se debería entender por la salud. Hemos dicho muchas veces, y lo reiteramos aquí, la salud no es el sistema, y tampoco la salud es un listado, como urgencia no es un listado. La salud es un concepto mucho más amplio que hasta el primero o segundo artículo de la estatutaria se podría derivar de ahí. Pero cuando ya abajo cogen y empiezan a reglamentarla como si una ordinaria, entonces la llevan otra vez al sistema, que es precisamente lo que estamos de acuerdo, porque el sistema, inclusive el que tenemos, niega el derecho, y el derecho es mucho más amplio hoy en salud, en lo que se entiende del mundo, que un simple sistema. La ley se hizo para darle gusto a todo el mundo, y no le dio gusto a nadie. De acuerdo a lo que ustedes están diciendo, hay un punto también importante, y son las exclusiones. ¿En cuáles, quisiera que nos compartieran con los oyentes, en cuáles están ustedes de acuerdo y cuáles consideran que fueron miradas ligeramente o que no cambia nada respecto a lo que había antes de la ley estatutaria? En exclusiones en general, yo diría que la ley retomó las exclusiones que universalmente se entienden como exclusiones. Yo con la única que estaría con algún problema dialéctico y académico es con lo que acabé de decir, de que la medicina que tenga evidencia científica. Yo sin ser médico, pero en las conferencias que he estado, sé que también en el concepto de evidencia científica existe mucha confusión y muchas posiciones. Pero con respecto a la comunidad indígena, pero las otras, las suntuarias, obviamente, las estéticas, las que no tienen otro, en general yo diría que las exclusiones, me preocupa de las exclusiones no es lo que trae, sino lo que luego dice, y es que las exclusiones saldrán a través de un acto administrativo de tipo general. Y ese acto administrativo general, dice la sentencia, podrá ser también tutelado, podrá ser demandado en nulidad de restablecimiento. Y los abogados sabemos que una nulidad de restablecimiento del derecho en Colombia, en el contexto administrativo, puede durar 7 a 8 años. Entonces, mientras una persona hace todo ese trámite administrativo para demandar la nulidad de un acto administrativo general, entonces ya se ha muerto. De todas maneras, la Corte dijo, y lo dijo en la estatutaria, el doctor ahora lo tocó cuando hablaron de mecanismos de protección, la sentencia le dijo a la ley y le dijo al país, dentro de mecanismos de protección hay uno especialísimo que no me lo pueden tocar y que se tiene que mantener, y es la acción de tutela en salud. Doctor Jorge Julián. 1. Yo creo que una cosa es el aseguramiento y otra es la protección, y voy a decir, hay cosas que son asegurables y hay cosas que no son asegurables. Un bien privado es asegurable. Y hay funciones del Estado. Yo creo que el Estado no se puede excluir de por qué se construyó un Estado. Pero el sistema es de seguridad social hasta hoy. Y me parecen 2 cosas graves en las exclusiones. Una exclusión, los servicios prestados en el exterior. O sea, por ley estatutaria nos están diciendo no se puede enfermar fuera de Colombia. Si usted viaja allá, bueno, a Venezuela no pondré el ejemplo porque es pésimo, pero si viaja a otros lugares, usted no se puede enfermar porque está excluido. Entonces, viaje y no se enferme. Es lo primero que dice. Es estatutario viajar y no enfermarse. Y segundo, yo no puedo entender qué es cosmético. Está excluido lo cosmético. Ejemplo, población LGTBI. Listo. Quiere ponerse
porque va intrínseco a su personalidad un par de prótesis mamarias que dicen me quedan espectaculares, ¿ya? Y posiblemente van a quedar espectaculares. Pues la pregunta es, ¿eso es cosmético o es funcional? Yo creo, tengo derecho, pues que yo soy, ¿qué hago yo si soy transgénero? Y quiero ponerme, y quiero tener hormonas. Entonces la pregunta es, ¿qué es cosmético? Yo no he podido saber. Creo que lo están apuntando más hacia la parte de cirugía nasal, arritidoplastia, rinoplastia, mamoplastia. Pero es que hay unas cosas que son cosméticas, pero sí tocan con la personalidad. Creo esas dos cositas. O sea que es de interpretación, el problema es la interpretación que se le va a dar a la norma. Es que es lo mismo, Natalia. Primero que todo esto debería ser regulado. Y segundo, como no se hizo un consenso antes de, por ejemplo, saber qué significa estético, qué significa cosmético, cuáles serían las exclusiones, por qué las exclusiones, sino que salieron, como ya lo hablamos aquí, y entonces como no hay consenso puede ser cualquier cosa. Y dentro de esa interpretación viene el problema ya real en el caso específico de una persona que puede ser o funcional o puede ser cosmético o estético. De hecho, la historia nos muestra desde el 93, pero más desde el 95, cuando entra el sistema, que uno de los grandes problemas de la Corte ha sido definir cuándo es funcional y cuándo es estético, y muchas cosas que han sido funcionales siempre le han negado en comienzo por estético o por cosmético. No nos podemos ir sin preguntarles algo, pues desde la visión jurídica, de la visión de la salud pública, y ustedes que han participado en diferentes escenarios, todo el mundo está preguntando, ¿se acaba la acción de tutela con la ley estatutaria? Bueno, yo vuelvo a decir lo que dije hace el 16 de febrero, cuando salió, y no se acaba. Yo antes creo, y como no está demostrando, antes va a aumentar, porque es que las negaciones están, porque es que el concepto fundamental no se ha vuelto un intrínseco en la población, pero además tenemos un sistema que no le interesa la fundamentalidad, tenemos un sistema que no está demostrando con lo que nos dice la Defensoría, que restringe, niega o bloquea, y mientras eso pase, la acción de tutela seguirá siendo el mecanismo. Yo aclaro, ojalá no hubiese acción de tutela, no como mecanismo, sino que se cumpliera y la gente no tuviera que acudir a la acción de tutela, porque además la acción de tutela también se ha utilizado en algunos casos en forma perversa por muchas personas, y se ha vuelto a veces más un mecanismo para dilatar o para poder cobrarle no sé a quién, que verdaderamente para ayudar a la persona. Ojalá existiesen jueces de tutela en salud, porque es que lo que se ha abusado, me perdonen, desde el desconocimiento de salud en las tutelas, creo que ha sido un factor muy influyente en el desequilibrio que hay en salud. Así como hay jueces de familia, estoy hablando desde la falta de ignorancia, deberían haber jueces de tutela en salud, que cuando tutelen no pasen algunas tutelas absurdas que uno dice, si tiene un paciente una artritis séptica de cadera y el juez ordena que lo operen, pues va a matar el paciente, entonces quedan los médicos en el dilema, ¿qué hago? ¿Un desacato o una muerte de un paciente? Y entonces yo pienso que hay mucha tela para cortar ahí en cosas tutelables, porque es que los pacientes ya también, el sector salud, que era los pocos que era creíble, ya tenemos los pacientes encima, ya el argumento de el mismo antiinflamatorio, el mismo antibiótico, y el mismo antiinflamatorio y antibiótico puede servir. ¿Por qué le mandó el ibuprofeno? ¿Quién dijo que era malo? Puede ser bien el 95%, a ver, pero solo quería complementar con esa parte. Y dos, si se van a acabar, yo creo que van a continuar los CTC, independiente del concepto de autonomía médica. Además, creo que hay muchos abusos en salud, desde la inducción de demanda, desde el riesgo moral, hay mucho abuso. Bueno, le agradezco mucho a los invitados, esperamos en una próxima oportunidad contar con ustedes, y muchas gracias también a la entrevistadora. Muchas gracias. A usted muy amable, muchas gracias. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.